El Instituto Estatal de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Baja California Sur y el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución presentan Halcones al Aire. En este programa especial se contarán leyendas en torno al Día de Muertos compiladas por Amparo Sevilla, de conocimiento popular en varias regiones del país. También a lo largo del programa hablaremos del origen de la tradición de Día de Muertos, con información recabada del blog del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación. De igual forma, contaremos calaveritas dedicadas a compañeras y compañeros que ya no están con nosotros, con mucho respeto y cariño para ellos. La fiesta de Todos Santos. Leyenda de conocimiento popular en varias poblaciones de San Luis Potosí, recopilada por Flavio Martínez. Dispensen, les voy a contar un cuento. Es de hace tiempo, de un señor en un día de Todos Santos, que es cuando vienen los difuntos, las ánimas, a visitarnos pueblo por pueblo, en todas las casas. Él dijo: yo no creo que vengan las ánimas de los difuntos. No lo creo. No vienen. Son mentiras. Yo no tengo tiempo. Yo voy a trabajar. Yo voy a esperar a mi papá con una jícara de enchiladas. Él siempre comía ramas de wax tierno. Eso le voy a poner en el altar. Y así lo hizo. Bueno, pues se fue a trabajar. Trabajó todo el día. El mero día de Todos Santos, el día de los grandes, de los mayores, porque primero es el día de los chicos, dicen. Amaneció, se fue a trabajar, estaba trabajando duro y de pronto se escuchó ruido de gente que platicaba en el camino. Pasaban muchos, iban contentos, unos cantando, otros bailando contentos. Vio que pasaban muchos. Llevaban canastas en la cabeza y cargaban chichihuites en el hombro. Todos llevaban regalos, las ofrendas que habían recibido. Unos llevaban racimos de plátanos, manos de plátanos. Las señoras iban cargando en la cabeza canastas con tamales. Llevaban tamales chicos y grandes. Llevaban atole, lo cargaban en cántaros, lo llevaban en jarros. Otros llevaban mazorcas en mancuernas. Todos iban muy contentos. Entonces el señor pensó: ya veo que estas personas no son gente de verdad, porque no las conozco. Van otros señores que hace años he visto. Pobre de mi papá. Dijo. Y pensó que venía su papá. En ese momento vio venir a su papá, quien llevaba al hombro la rama de wax tierno. Su mamá llevaba en la cabeza una jícara de enchiladas tapaditas, así como debe de ser. Eso llevaban sus papás. El señor se entristeció. Ahora ya lo creo. Todos los difuntos, todas las ánimas vienen, dijo, y entonces los llamó. Papá, papá, mamá, mamá, quiero hablar con ustedes. Yo no creía. Dispénsenme. Yo no sabía que ustedes venían a visitarme. Ahora veo que de veras es cierto. Hagan el favor de esperarme un poco. Voy a hacer también una ofrenda grande. Ahora ya sé que de veras vienen. Pero nosotros no podemos. Yo ya me voy. Nosotros ya nos vamos. Pero si quieres verme y dejarme la ofrenda, hazla. Te espero en el portal de la iglesia. Allá te espero mañana, antes de que empiece la misa. Bueno, entonces eso fue lo que hizo el señor. Regresó a su casa, mató puerco y pollos e hizo tamales grandes. Puso el altar, estuvo preparando ofrenda toda la noche para que cuando amaneciera la gente fuera a hacer el rosario, a rezarle a las ánimas de sus papás. En el momento que terminó sus quehaceres, sintió que le dio cansancio y le dijo a su esposa: voy a descansar. Así tan pronto, cuando estén ya cocidos los tamales, pruébalos y avísame.
Cuando termines despiértame, vamos a llamar al rezandero y vamos a rezarles. Voy a ir a dejar la ofrenda allá, donde me espera mi papá. Y el hombre se fue a descansar a su cama. Descansó, y como a la hora le fueron a hablar. Pero el hombre ya no estaba con vida. Estaba muerto. Murió en su cama. Cuando la señora vio finado a su esposo, avisó a los vecinos, a los familiares. Los tamales y la ofrenda que se hicieron para su papá se los comieron los que ayudaron a enterrar al difunto. Día de Muertos, tradición mexicana que trasciende en el tiempo. En la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo a su recorrido al Mictlán. De igual forma, le colocaban comida que le agradaba en vida, con la creencia de que podría llegar a sentir hambre. El Día de Muertos, en la visión indígena, implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con sus familias y para nutrirse de la esencia del alimento que les ofrecen en los altares puestos en su honor. ¿Conocen la historia del hombre que no respetó el Día de Difuntos? Se las contaré. Leyenda de conocimiento popular en varias poblaciones de San Luis Potosí, recopilada por Flavio Martínez. En cierta ocasión, un hombre no respetó el Día de Difuntos. Se trataba de un hombre que no quería perder un solo día de trabajo en su parcela. Así que cuando llegó la fecha de celebrar el Día de Difuntos, se dijo: No voy a perder mi tiempo en este día. Debo ir a trabajar a mi parcela. Cada día busco algo para comer y no voy a gastar mi dinero para esta fiesta, que además me quita mucho tiempo. Así que se fue a trabajar al campo. Pero cuando estaba más ocupado, escuchó una voz que salió del monte y le decía: Hijo, quiero comer unos tamales. El hombre se quedó muy sorprendido y pensó que era su imaginación la que le hacía oír cosas. Pero poco después escuchó claramente otras voces, como de personas que conversaban entre sí y lo llamaban por su nombre. Reflexionó sobre lo que estaba sucediendo y comprendió que eran voces de su padre y familiares difuntos que clamaban por las ofrendas que les había negado. Inmediatamente dejó su trabajo y regresó corriendo a su casa. Ahí le dijo a su mujer que matara unos guajolotes e hiciera unos tamales para ofrendarlos a sus difuntos en el altar familiar. Mientras la mujer trabajaba sin cesar en la cocina preparando las ofrendas, el hombre se acostó a descansar un rato. Cuando todo quedó listo, fue la mujer a despertar a su esposo. No logró despertarlo, pues el hombre estaba muerto. Aunque había cumplido con lo que pedían sus familiares difuntos, estos de todos modos se lo llevaron. Es por eso que en la Huasteca se cree que es una obligación preparar ofrenda para los difuntos. De esta forma se les complace y se comparte junto con ellos la alegría que se vive en familia. Por eso nunca se debe dejar de ofrendar a los muertos el 2 de noviembre. Se prenden cohetes y bombas para que su ruido espante al demonio. También se encienden velas para que iluminen el camino al difunto. Si a este le gustaba mucho el aguardiente, por ejemplo, se le debe comprar y poner en el altar para que lo tome. Estos ritos son obligatorios, porque si no se celebran, es muy posible que los muertos se lleven al dueño de la casa. Cuidado. Me dejo con mi abuelita, pues mi madre al fallecer. En la celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido.
En este sentido, se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular, ya que promueve diversos significados desde filosóficos hasta materiales. Su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos. Los antiguos mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios de nuestro país trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano, la cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz. La celebración de Día de Muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, ya que ésta se divide en categorías. De acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a Todos los Santos, día dedicado a los muertos chiquitos o niños, y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos, es decir, a los adultos. Cada año, muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que le gustaba a sus familiares, a quien va dedicada la ofrenda. Asimismo, las festividades incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer altares sobre las lápidas, lo que en épocas indígenas tenía un gran significado porque se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte. La tradición también indica que para facilitar el retorno de las almas a la tierra, se deben esparcir pétalos de flores de cempasúchil y colocar velas trazando el camino que van a recorrer para que estas almas no se pierdan y lleguen a su destino. En la antigüedad, este camino llegaba desde casa de las familias hasta el panteón, donde descansaban sus seres queridos. El hombre que no puso ofrenda. Leyenda recopilada por Marco García y Pedro Reyes en Pantepec, Puebla. Había un señor que no quería hacer Todos Santos. Decía que no era cierto, que no vienen, y se burlaba de que los demás sí creyeran. El día de Todos Santos se fue al monte por leña y allá lo espantaron los muertos. ¿Qué le dicen? ¿Por qué otros nos están dando y tú no? A otros amigos les están dando su comida, sus tamales, hay todo. ¿Y por qué tú no vas a hacer nada? Todavía llegó a su casa con trabajos y pensó: si es cierto lo que dicen, hay que hacer Todos Santos. Pero ya era tarde, se estaba muriendo. Ya se apuraron a buscar pollo y cosas, pero ¿de qué servía? Se murió en el monte porque no quiso hacer Todos Santos. Allá lo espantaron. Por eso es que toda la gente ya hace Todos Santos. El Día de Muertos se celebra en todo México, teniendo algunas variantes dependiendo la región o el estado. En la Ciudad de México, en la alcaldía de Tláhuac, se encuentra un pequeño poblado de nombre Mixquic, que significa donde hay mezquite, uno de los lugares más visitados durante estos días, ya que su celebración se apega a las tradiciones mexicanas y se lleva a cabo conjuntamente con la Feria del Pueblo. El día 2 de noviembre se realiza la alumbrada, donde miles de velas iluminan las tumbas decoradas con flores. Oaxaca, uno de los estados más ricos culturalmente hablando, la celebración de Día de Muertos es una de las más significativas. Los altares se adornan con un mantel blanco o papel picado y se divide en escalones, teniendo cada uno un significado especial. El primero representa a los abuelos, mientras que el segundo o sucesivos para todos los demás. Durante esta festividad puede asistirse a infinidad de exhibiciones en Oaxaca. Otros estados y lugares destacados en México durante esta festividad son Janitzio y Pátzcuaro en Michoacán, Xochimilco en la Ciudad de México y Cuetzalán en Puebla, por citar algunos. Cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró en 2008 esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
por su importancia y significado en tanto se trata de una expresión tradicional, contemporánea y viviente a un mismo tiempo, integradora, representativa y comunitaria. El que no creía en Todos Santos. Relato recopilado por Roberto Williams en Pisaflores, Veracruz. Un hombre vivía solito, ya no tenía mujer, pero un día se casó con una viuda, la que heredó de su difunto esposo algo de bienes, pues no era muy pobre aquel difunto. Por lo tanto, su mujer tenía bastantes marranos, guajolotes y gallinas. Al llegar Todos Santos, le dijo a su mujer: no vas a matar nada, ni siquiera un pollo. Así nomás la vamos a pasar en Todos Santos. No vamos a comprar nada. No hay dinero con qué comprar. Si hay lo que hay, ahí que estén. No es cierto que vienen en Todos Santos los que ya han muerto. ¿Quién los ha visto? Si es cierto que vienen. Nomás dicen, no es cierto que vienen. ¿Cuándo van a volver si ya están podridos?, le dijo a su mujer. Vas a ir a cortar loe, y eso es lo que vas a guisar, si quieres poner ofrenda. El hombre se fue a la milpa, y la mujer fue a cortar loe. Empezó a guisar, y al terminar puso su ofrenda en el altar. Cuando ya estaba terminando el Todos Santos, venía solito el hombre en el camino de regreso de su milpa, y había otro camino que era del camposanto. Al momento, oyó que hablaban preguntándose unos a otros lo que llevaban. Uno dijo: yo encontré mi casa muy bonita, traje mi ropa, mi pañuelo. ¿Y tú? Yo, me fue bien, me dieron todo lo que ellos tenían. Y preguntaron al otro: a mí no me trajeron nada, nomás esto me habían puesto, pero a ver si tardan en vivir. Hablaba, y esa voz se oía con tristeza. Bien se oía que lloraba esa persona. Aquel hombre que había ido a la milpa escuchaba todas las palabras y oyó que era la voz del hombre que había sido marido de su mujer. Lo que llevaba aquel difunto se oía bien que todavía estaba hirviendo, y algunos de sus compañeros le decían que lo aventara, y ellos le convidaban un poco de lo que llevaban. El hombre, al escuchar y reconocer aquella voz, marchó a su casa y al llegar le dijo a su mujer: pon a calentar agua, vamos a matar al marrano. Empezó a arreglar y a adornar su altar. Al terminar, mató a su marrano. Su mujer empezó a moler e hizo tamales y luego pusieron la ofrenda al anochecer. Al día siguiente, al amanecer, aquel hombre no se levantaba y cuando lo fueron a ver, ya estaba muerto. Es porque no quiso que pusieran la ofrenda y aunque lo hizo después, ya no le valía, porque ya se habían ido aquellos difuntos. Y ahora, por humilde que la gente sea, siempre se ponen ofrendas en el altar. La leyenda de la flor de cempasúchil. En México, una de las celebraciones más importantes es el Día de Muertos, en donde la flor de cempasúchil es un elemento fundamental. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo existieron un par de niños que se conocieron desde su nacimiento. La niña se llamaba Xóchitl y el niño Huitzilín. Ambos compartieron infancia, crecieron juntos y al final su amistad se convirtió en un dulce y tierno amor juvenil. Tanto era su cariño que un día decidieron subir a lo alto de una colina en donde el sol deslumbraba con particular fuerza, pues se sabía que allí moraba el dios del sol. Hicieron todo ese largo camino solo para pedirle a Tonatiuh que les diera su bendición y cuidado para poder seguir amándose. El dios del sol, al verlos tan enamorados,
bendijo su amor y aprobó su unión. Desafortunadamente, la tragedia llegó a ellos de forma inesperada, cuando Huitzilín fue llamado a participar en una batalla para defender a su pueblo, y fue así como se separaron para que él marchara a la guerra. Después de algún tiempo, Xóchitl se enteró que su amado había fallecido en el campo de batalla. Su dolor fue tan grande que rogó con todas sus fuerzas a Tonatiuh que le permitiera unirse a él en la eternidad. Este, al verla tan afligida, decidió convertirla en una hermosa flor, así que lanzó un rayo dorado sobre ella, y en efecto, creció de la tierra un bello y tierno botón. Sin embargo, este permaneció cerrado durante mucho tiempo. Un buen día, un colibrí atraído por el aroma inconfundible de esta flor llegó hasta ella y se posó sobre sus hojas. Inmediatamente, la flor se abrió y mostró su hermoso color amarillo, radiante como el sol mismo. Era la flor de cempasúchil, la flor de 20 pétalos que había reconocido a su amado Huitzilín, el cual había tomado forma de colibrí para poder visitarla. Así, la leyenda dice que mientras exista la flor de cempasúchil y haya colibrís en los campos, el amor de Huitzilín y Xóchitl perdurará por siempre. En el Día de Muertos, se cree el aroma de la flor de cempasúchil guía a las almas de los difuntos en el camino hacia la ofrenda que les espera en el mundo de los vivos. Esta es una clara referencia a que el aroma de esta flor guía con amor a las personas que se fueron y que esperamos regresen a visitarnos año con año, y así reencontrarnos con nuestros seres queridos, tal como lo hicieron Xóchitl y Huitzilín. Texto obtenido del blog del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Para quienes se nos adelantaron en el TEC. Cómoda estaba la calaca, bien sentada en la palapa, y haciendo cuentas, ella dijo: había un hombre pequeño, quien decía ser como miel, del fútbol se sentía dueño, sí, el licenciado Rangel. Otro joven muy apuesto que hacía honor a su apellido, quien detestaba el chiflido, fue Gallardo, por supuesto. Un joven padre me llevé sin decirles el porqué. En papel hacía el recado, con su tinta el Inge Prado. Una maestra muy querida que de todo se reía, sonreía noche y día, Leonor Iturralde García. De jardinero trabajaba y nunca tarde llegaba. De una familia muy unida, de Francisco tomé su vida. Maestra fundadora del TEC, rebelde de pies a cabeza, hablar con calma era una proeza, sí, la maestra Elizabeth. Creo que me equivoqué, dijo la muerte frunciendo el ceño. Me llevé a quien no esperé, a Laura América Careño. Mejor me retiro del TEC y vale más irme deprisa. Este año no fui precisa, a nadie engaño con mi sonrisa y aquí de sobra los molesté. El Día de Muertos se considera una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. En México, la celebración del Día de Muertos varía de estado en estado, de municipio en municipio, de pueblo en pueblo. Sin embargo, en todo el país tiene un mismo principio: reunir a las familias para dar la bienvenida a sus seres queridos que vuelven del más allá. Información obtenida del blog del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación. Con mucho cariño a la chef Laura. La muerte pensaba un día: hoy estoy muy aburrida. Una fiesta estaría bien, pero de categoría. ¿Quién me podrá ayudar? Se quedó un rato pensando, porque con esto del COVID ando a mucha gente llamando. La calaca ya encontró a quien hiciera su fiesta, mobiliario, tema, orquesta, solo el banquete faltó. He visto que por el valle hay una chef muy querida. Para no estar aburrida, espero que pronto la halle. El tema no he decidido,
caviló un poco la muerte. No he tenido tanta suerte para lograr mi cometido. Se encontró a unos del TEC, por allá muy a su lado. Hay una chef, le dijeron, que hace todo muy ordenado. A ella me voy a llevar, ya no quiero batallar. Plaqué, banquete y servicio, de todo se va a encargar. Vente, mi Laura hermosa, yo aquí te necesito. No por ser flaca y odiosa no merezco un recesito. Laura le dio su lucha. Ella no se quería ir. Le dijo, no es mi hora. Mi familia llora y ora. Déjame aquí seguir. A la muerte no le importó y finalmente se la llevó. Después de ver la tristeza de todos quienes la amamos, creo que me equivoqué, dijo la muerte frunciendo el ceño. Me llevé a quien no esperé, a Laura América Escareño. Este programa contó con la participación especial de Teresa Mariscal, Mónica Márquez, Juan González, Gerardo Hernández, Mayra Chavira y Fernando Vázquez. Celebremos nuestras tradiciones. El Instituto Estatal de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Baja California Sur y el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución presentaron Halcones al Aire.